Seguimos con las manos en la masa, pero ahora queremos pillarlos a ustedes porque vamos a jugar a una especie de quién es quién. ¿Quién es este chico que ven aquí? Qué chavalín, ¿eh? Qué guapo. Bueno, les puedo decir que es un gran actor aragonés. Lo han visto en un montón de películas, pero sobre todo cada sábado les hace que se desternillen de risa. ¿Ya caen en quién es? ¿Sí? ¿Ya lo saben? Es Jorge, sí, ya lo estamos viendo. Qué guapo, qué majo y qué talentoso. Vamos con otro personaje aragonés. Qué niña más guapa, qué bonita, disfrutando en el mar. También les puedo decir que es una gran actriz. Ha ganado un Goya por la película de La novia. Y además, no caen en quién es. Se han tomado las uvas con ella, ¿eh? Sí, sí, ella es... Luisa Gabasa, nuestra querida Luisa Gabasa. Le mando un beso enorme desde aquí. Vamos con otra fotografía. Seguimos jugando al quién es quién. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánto glamour! ¡Qué guapa! Sobre ella solo les voy a decir una cosa. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. ¿Ya lo han adivinado? Hombre, ya más no puedo hacer, ¿eh? Ella es Corita Diamonte. Y vamos con nuestro último personaje. A ver, ¿dónde lo tenemos? ¡Ay, qué niña más pizpireta, qué mona! Bueno, sobre ella puedo contarles que hoy en día es periodista, de las flojitas, ¿eh? La verdad que es un poco petarda. Y va de graciosilla. ¿Y la tienen más vista? ¡Ay, sí la tienen vista! Tan vista que soy yo. Aquí me tienen. ¿Y por qué les cuento yo todo esto? Bueno, porque les vamos a presentar a Salvador Berlanga. Él es un escritor aragonés que ha recogido más de 100 testimonios de personajes aragoneses recuperando algún capítulo de su infancia. Y ya nosotros tenemos su libro entre las manos. Qué mona era, ¿eh? Ay, Salvador, pues parece que sí que se parece, ¿no? La nariz chatica, los mofleticos, sí se parece, sí. Pero no, aquí no llevaba... Aquí está de comunión y no llevaba boina, ¿eh? Ahí no llevaba la boina. Vamos a ver si nuestros espectadores saben de quién hablamos. Miren solo esta, la de blanco y negro. Que no haga trampas el cámara. Ahí lo tenemos, 3, 2, 1. Pues estamos hablando de Miguel Ángel Tirado cuando era pequeñito. Marianico el Corto. Un figura, porque además en la escuela ya era alicate, ¿eh? Ya ¿Sí? Era, sí, ¿Qué le has podido sacar de su infancia? No, nos cuenta que era muy ingenioso, ¿eh? Y ya incluso con algún cura tuvo alguna relación muy especial, porque valoraban mucho su capacidad artística. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Le dejaban libremente expresarse? Es que este libro lo que viene a demostrar es que de un modo u otro, o en gran medida, somos lo que éramos de niños. Es la etapa más importante de la vida, la que tenemos que mimar. Son nuestros tesoros. Por eso la educación se tiene que cuidar muchísimo y con mucha calidad, ¿no? Somos lo que somos en gran medida de lo que éramos de niños. O sea, que tenemos nuestra esencia, nuestra identidad y nuestro ADN, y con ese ya nacemos. Esto es lo que hemos reflejado un poco, ¿verdad, Salvador? En este libro, fíjate también, tenemos a 70 personajes muy conocidos por todos, aragoneses. Javier Sierra, escritor. A ver cómo era de niño. Te has entrevistado con ellos y ellos te han contado dónde nacieron. No, ellos han escrito ellos. Han escrito un artículo inédito. Pues Javier Sierra, su artículo se titula Malditas Bortas Ortopédicas. De niño, él no podía jugar como los demás niños, o llevar la bicicleta, al fútbol. Entonces era una especie de cronista infantil. Lo escribía todo. Fíjate. ¿Y dónde está este escritor universal que tenemos ahora mismo? Ahí nació. Ahí nació el gran escritor del futuro. O sea, que has descubierto un montón de cosas. Claro, todos ellos, cada uno vienen, algunos del medio rural, otros vienen de la ciudad, de diferentes clases sociales. Descubrimos un poco también su esencia. Por supuesto, son escritores, periodistas, artistas, docentes, hay también empresarios, empresarias, pero son de toda condición. Pero son gente que aquí se han descubierto como niños, ya no son periodistas, ahora son niños. Entonces nos cuentan la historia del siglo XX en la segunda mitad y la actual desde la mirada de los niños. Y eso es muy interesante. Venga, pues ahí está este maravilloso libro, Ecos y Voces de Infancia, que nos hemos adelantado porque ahora mismo Salvador lo presenta aquí en el Paraninfo. Mucho éxito con este libro. Gracias.